Hola a todos, estoy muy contento porque hoy estamos iniciando este proyecto que hemos llamado Eternidad y Razón, y para mí de veras es una alegría muy grande porque vamos a estar hablando de diferentes temas, y lo mejor de todo es que desde diferentes perspectivas, por así decirlo. Y la razón por la que se llama Eternidad y Razón es porque las vamos a abordar obviamente desde una perspectiva en donde el razonamiento va a tener un gran protagonismo, pero también vamos a hablar desde principios eternos, y yo estoy seguro que les va a servir muchísimo. No me quiero alargar mucho en esta introducción sin antes pues darle gracias a Sofos que nos permiten estar grabando este video acá. Y hoy vamos a abordar un tema que a mí me resulta muy interesante, y ya vas a ver por qué a ti te va a resultar interesante también. Y antes de empezar, quiero que te pongas a pensar en cuántas cosas a veces nosotros no sabemos cómo funcionan, pero de igual forma nos vemos influenciados por esos procesos. ¿A qué me refiero? Para darte un ejemplo muy claro y concreto, quiero que penses en el sistema respiratorio. Tal vez no sabes a ciencia cierta, a no ser que seas médico, ¿verdad? O hayas puesto atención en tu clase de ciencias naturales, pero ¿cuántos de nosotros sabemos a ciencia cierta y con perfección y al 100% conocemos todo el proceso de cómo funciona el sistema respiratorio? Tal vez son muy pocos los que saben realmente a perfección cómo es que funciona todo. Sin embargo, nos vemos influenciados por este proceso. Y ponete a pensar ahora en el metabolismo. Tal vez no sabes cómo funciona el metabolismo, pero de igual forma te afecta. Y yo estaba leyendo el otro día algo, y era que las personas que le ponen atención a cómo funciona el metabolismo y cómo funciona todo el tema de la nutrición en su cuerpo son personas que tienen más probabilidad de vivir de una forma más saludable. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque aunque no sepas realmente cómo es que funciona, primero, influencia tu vida. Y número dos, es bueno que conozcas y entendas, porque entonces vas a poder mejorar ese proceso en ti. Y toda esta introducción para que hablemos acerca de una idea que ahorita que diga la palabra tal vez te va a sonar extraña, pero su influencia sí es notoria en la sociedad, y de seguro va a ser notoria incluso en tu vida. Y estoy hablando acerca del posmodernismo. A lo mejor ya has escuchado de eso, lo has escuchado desde el punto de vista de la literatura o de la arquitectura, o tal vez sos de los que son sinceros y dicen: mira, Nando, la verdad es que nunca había escuchado nada acerca de ese rollo del posmodernismo, y está muy bien. Ese era mi caso también hace algunos meses atrás, pero para serte muy honesto, aunque no sepamos qué es lo que significa posmodernismo, su influencia no tienen idea de cómo ha permeado el mundo entero, las sociedades, los países. Y para que te empieces a familiarizar con la influencia que ha tenido esta palabra, que es el posmodernismo, quiero que te pongas a pensar en todos esos movimientos sociales que han tenido muchísimo auge, los lobbies, los diferentes grupos que en diferentes países han peleado por sus derechos, o que están todo el tiempo viendo cómo hacen para imponer sus ideologías, por así decirlo. Estos grupos, a veces nosotros desde el punto de vista religioso hemos sido, lo voy a poner de la siguiente manera, aunque tal vez no describa a perfección lo que quiero decir, ya te voy a explicar un poquito más, pero desde el punto de vista religioso a veces tal vez los hemos juzgado, creo yo, bajo una perspectiva errónea o incorrecta. Y ya vas a ver a qué me refiero. Me refiero a que a veces pensamos que estos grupos sociales funcionan solo porque sí, realmente no es así. Ellos tienen un fundamento filosófico, tienen un fundamento bajo su propio razonamiento, por supuesto, bajo su propio razonamiento tiene una lógica, y hoy la vamos a entender. Y quiero que te quedes aquí conectado, porque esto sin lugar a dudas te afecta, te contextualiza en el mundo que el día de hoy estás viviendo. Las ideas de ellos son ideas de hace años, de hace 50 años, 60, incluso tal vez 100 años, pero hoy están teniendo influencia, y no podemos ser tan ingenuos de pensar que esto algún día no nos va a afectar. Tú no tienes idea si el día de mañana, tal vez si somos descuidados, nuestra misma libertad religiosa puede ser atacada, o nuestras mismas convicciones pueden ser atacadas, si nosotros no comprendemos bien de dónde es que viene todo esto. Así que, sin más ni más, entremos de lleno a entender un poquito qué es esto del posmodernismo. Ahora, quiero ser bien honesto contigo, no soy filósofo, no soy autor del posmodernismo, pero tengo mis diferentes fuentes que te las quiero dejar en la descripción o en el caption para que tú puedas investigar un poquito más. Y lo que te quiero enseñar un poquito hoy es acerca de qué es esto del posmodernismo, y hay una manera que creo yo que nos va a servir muchísimo para entenderla. Fíjate, pues quiero que te pongas a pensar en algún objeto que tengas en casa. Yo tengo aquí mi tableta,
tengo mi celular, hay unos lentes, pero voy a utilizar mi celular como referencia, ¿sí? Y tú puedes utilizar el objeto que querrás ahí en casa. Ahora, durante mucho tiempo, varias personas hace varios años atrás se dieron cuenta que nosotros percibimos los objetos de diferente manera. Pero por lo general, mucho ojo a esto, por lo general, cuando nosotros vemos el celular o cualquier otro objeto, lo que hacemos es interpretarlo de acuerdo a la función que tiene. Es decir, yo no veo el celular y estoy seguro que tú tampoco, y nos ponemos a pensar, ahí está ese componente químico que tiene X o Y componentes y que tiene tanto año de uso y que ha tenido tantos dueños. No, o sea, tú ves un objeto y lo primero que pensás es en el uso que le puedes dar y si funciona o no, como la cámara, como un micrófono o como un libro, ¿funciona o no funciona? Pero los posmodernistas se dieron cuenta que esto aplicaba no solamente para los objetos, esto aplicaba también para cualquier otro aspecto o cualquier otra cosa de la vida. Por ejemplo, ellos encontraron que la Biblia podría ser interpretada de muchas maneras y esto de acuerdo al sujeto que la está interpretando. Y el sujeto que la está interpretando es el que le va a dar X o Y o determinada interpretación de acuerdo a su propio contexto cultural. Entonces, yo interpreto a Shakespeare, por ejemplo, de acuerdo a mi contexto cultural. Yo interpreto pensemos en cualquier otro autor de todos los libros que están aquí, yo interpreto a George Orwell de acuerdo a mi propio contexto cultural. Ahora, hasta aquí, creo yo que hasta aquí todo parece tener cierta coherencia, es decir, podríamos decir que les podríamos dar un poco la razón a los posmodernistas en cuanto a su forma de hacer este análisis de que las cosas son percibidas de acuerdo al sujeto. El problema, o donde ya se empieza a poner un poco nociva la situación, o peligrosa por así decirlo, es por lo siguiente, y es que ellos lo que determinan o lo que dicen es que la mayoría de personas, o que en general la humanidad, percibe las cosas con unos lentes de poder. Eso es lo que me ayuda a mí a entender. Ellos dicen que todos tenemos ciertos lentes culturales, llamémosle, ciertos lentes que nos ayudan a ver la vida de determinada manera. Pues lo que ellos piensan es que los lentes que la humanidad ha tenido puestos son los lentes del poder. Y todo se trata del poder. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Mucho ojo y espero no perderlos hasta aquí y quiero que se queden porque vamos a hilar todas las ideas que estamos hablando. Hay unos anteojos que ellos asumen que nosotros tenemos, que son los del poder. ¿Qué implicaciones tiene esto? La implicación que tiene es que si yo voy a ver todo en la vida de acuerdo al poder, eso significa que siempre va a haber alguien que es el oprimido y siempre va a haber alguien que es el opresor. Siempre van a existir estas dos posiciones y lo que ellos de alguna manera intentan hacer todo el tiempo es determinar quién es quién. Entonces ahora ya no les interesa saber quién es Fernando Papa como individuo, como unidad, sino lo que les interesa saber es a qué colectivo pertenezco yo, a qué grupo pertenezco yo, porque entonces me van a poder etiquetar o me van a poder catalogar si soy del grupo oprimido o si soy del grupo opresor. Y esto es una idea bastante interesante porque de alguna manera, si te pones a pensar las implicaciones tan negativas que pueden llegar a tener, pueden llegar a provocar que la división en la sociedad se aumente, que se fraccione y que se fragmente, porque ahora todo el tiempo estamos asumiendo que hay alguien que es el que quiere oprimir al otro. Y esta idea obviamente la han llevado a distintas esferas de la sociedad. Entonces, ahora que estoy mencionando eso, tal vez ya vas a entender un poquito más por qué hay ciertos grupos que defienden y que lo que intentan decir es que han sido discriminados por su raza, que han sido discriminados por su género, que han sido discriminados por su orientación sexual, y es una idea que los lleva a ellos a ponerse en una posición de oprimidos. Ahora, a algunos tal vez les podrá parecer que esto sí es cierto, que esto es, que son argumentos verdaderos. Pero si te pones a pensar, yo creo que va a ser algo que en realidad va a ser más negativo que positivo. Imagínate que yo todo el tiempo estoy asumiendo que soy víctima. Imagínate que yo llevo todo el tiempo al trabajo pensando en, es que a mí me discriminan por tener ciertos atributos, en mi color de piel o por ser quien yo soy. Y esto me pone en una posición en la que yo puedo llegar a culpar a todo el mundo que está afuera de lo que está sucediendo, menos a mí. Y es ahí en donde puedo caer en un tema de volverme víctima del contexto. Y yo todo el tiempo he estado en contra de que seamos víctimas del contexto. Tú no sos víctima de tu contexto.
Al contrario, yo te quiero motivar y te quiero convencer a que no caigas en esa mentalidad, porque si de alguna manera te pones como víctima del contexto, entonces tu vida ahora va a girar en torno a lo que los demás puedan hacer en lugar a lo que puedas hacer tú. Y hay muchas cosas que sí están bajo tu propio control, tu responsabilidad, tu diligencia, tu puntualidad, la forma en la que haces las cosas, la excelencia con la que entregas un trabajo, todo eso sigue estando bajo tu control y todo eso sigue siendo algo que puede ser recompensado, pero si caemos en una posición de victimizarnos y echarle la culpa al contexto, entonces pues eso sí va a ser muy difícil que logremos salir de ahí. Pero volviendo, ahora quiero citarte a algunos autores posmodernistas que dicen cosas que, para serte honesto, a mí me resultan muy chistosas, aunque obviamente entiendo las consecuencias negativas que llegan a tener en la sociedad, pero cuando yo las leo a mí me dan gracia, me dan mucha risa, porque realmente son cosas que uno podría decir casi disparates o cosas que de verdad uno no entiende por qué las dijeron o en qué momento o en qué contexto las habrán dicho. Por ejemplo, hay un autor que es al que los posmodernistas citan mucho, yo creo que es tal vez de los más renombrados, por así decirlo, de la gente que más influencia ha tenido este movimiento. Y estoy hablando acerca de Michel Foucault. Tal vez algunos lo han leído, otros no. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, he leído citas y he leído a gente que ha sido influenciada por él, o personas que intentan explicar sus posturas, pero nunca me he entrado de lleno a leerlo a él. Pero hay una frase que él dice, en determinado momento él escribió que la razón es el lenguaje final de la locura. ¿Por qué razón? Porque miren pues, tenemos que entender algo, y es que si ellos asumen o explican que nosotros todo lo percibimos con unos lentes de poder, eso significa que a ellos les interesa más a qué colectivo y a qué grupo perteneces. Sí, esto no es nuevo, lo acabo de explicar hace algunos minutos. Entonces, esto implica que te abandonan como individuo y que ahora ya no importa quién sos tú como persona, sino a qué grupo perteneces. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Por qué razón hacen esta separación? Porque a ellos realmente no les interesa lo que podamos tener todos los seres humanos como individuos. Porque para ellos eso no es interesante. De hecho, hay otro autor aquí que dice algo que, para serte honesto, a mí también me resulta bastante interesante. Esto lo menciona Frank Lentriquia. Él dice, no busca encontrar el fundamento y las condiciones de la verdad. Fíjate qué locura esto. No busca encontrar el fundamento y las condiciones de la verdad, sino ejercer el poder con el propósito del cambio social. La tarea de los profesores posmodernos es ayudar a los estudiantes a localizar, confrontar y trabajar en contra de los horrores políticos de su época. Qué delicado. Te estoy citando a uno de los autores que más ha influenciado el posmodernismo. Y lo que está enseñando es que los profesores lo que le deberían de enseñar a los alumnos no es a buscar la verdad, sino lo que quieren enseñarles es a que utilicen el poder como un medio para los cambios sociales que ellos necesitan. Ahora, yo no sé si has escuchado esta frase que dice que el león por su condición juzga, y yo creo que eso es lo que está sucediendo aquí. Como ellos interpretan que todo el mundo lo interpreta siempre todo bajo los lentes del poder, entonces ahora ellos se ponen los lentes del poder y lo que quieren es que a través del poder se hagan justicia bajo los términos que ellos proponen. Pero ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué pasa si están mal? ¿Qué es lo que sucede si ellos están bajo un razonamiento incorrecto? Estamos leyendo aquí que uno dice que la razón ya no interesa. El otro propone que no se debe de buscar la verdad. ¿Por qué? Porque para ellos no existe la verdad objetiva. Para ellos solamente existe la verdad subjetiva. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que te pongas a pensar en un pay de limón. Ahora, si yo pruebo un pay de limón aquí en Guatemala y le mando un pay de limón, o mejor le cocino un pay de limón a un amigo que está en la China, entonces el sabor lo podemos dejar como un criterio subjetivo. ¿Por qué razón? Porque puede ser que mi amigo que está en China diga, ese pay de limón es feo, no me gustó. Y puede ser que yo aquí en Guatemala diga, sí, ese pay de limón es muy rico. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas dos posiciones contrarias? Que son posiciones subjetivas. ¿Por qué? Porque el sabor de un pay sí puede ser una verdad subjetiva, depende del sujeto, no depende del objeto. Pero en lo que sí podemos acordar, tanto mi amigo en China como yo que estoy aquí en Guatemala, es que ese pay está hecho de harina.
Y esa es una verdad objetiva que nada ni nadie puede cambiar. Y no importa si él prueba el pay en Alemania, en China o en cualquier continente que esté ubicado, no importa en qué momento lo pruebe yo. Si lo pruebo en la mañana, a mediodía o en la noche, el pay está hecho de harina. Esa es una verdad objetiva, y a veces lo que encontramos en estos movimientos posmodernistas es que para ellos todas las verdades son subjetivas en cuanto al ser humano. Entonces ellos dicen que los seres humanos somos todos diferentes y no tenemos nada en común porque cada uno está afectado por su cultura. Por esa razón es que ellos proponen que no tiene nada de malo los valores que tú tengas. Tus valores no son mejores que los valores de aquella persona, y los valores de aquella persona no son mejores que los de aquella. Pero ¿qué es lo delicado de esta idea? Lo delicado de esta idea es que entonces no vamos a ser objetivos. Y si somos realmente objetivos, a lo mejor, y esto te va a sonar muy absolutista, pero quiero que me sigas porque voy a terminar de desarrollar la idea. Sí hay valores que son mejores que otros. Sí hay culturas que tienen mejores valores que los de otras culturas. Y si nosotros no reconocemos ni siquiera esta verdad, entonces nunca la sociedad hubiera progresado. Y quiero que te pongas a pensar algo. Hay algo que algunos le llaman la revolución del cristianismo. Mucho tiempo atrás, hace muchos años, te estoy hablando de miles de años probablemente, y miles de años, las civilizaciones tenían esta costumbre de venerar a su rey. Por ejemplo, el faraón en Egipto era considerado un dios. En determinado momento, en Mesopotamia, también el rey de toda Babilonia era considerado un dios también. Pero no es sino hasta que viene esta revolución del cristianismo, ese momento en el que Dios le dicta a su pueblo Israel y le hace ver que todos los seres humanos son iguales. Todos los seres humanos tienen el mismo nivel de humanidad, solamente está Él como Dios arriba de todos. Hasta en ese momento la humanidad dejó de venerar a los reyes como dioses. Y entonces por fin tuvimos la capacidad de vernos los seres humanos como iguales, a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo tengo que respetar a mis amigos porque yo los veo a ellos que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo respeto a los humanos porque todos somos creación de Él. Pero ¿qué es lo que sucede bajo el movimiento posmodernista y el subjetivismo? No podemos verlo así, porque cada humano tiene su propia esencia. Cada persona tiene su propia moral y tiene su propia forma de desenvolverse. Y esto es delicado. Esto es delicado porque ahora no hay un solo parámetro que dictamine por qué razón todos los seres humanos somos iguales. ¿Y qué es lo que se puede poner también un poco delicado con esto? Que yo te acepto que los posmodernistas tengan sus propias ideas, ¿verdad? O sea, total, cada quien de alguna manera tiene libertad para formular sus propios razonamientos y filosofías, pero ¿sabes qué es lo delicado de ellos? Todavía más delicado, y con esto ya voy a ir medio hilando el final. El problema es que no les basta con tener su propia filosofía y su propio contenido, no les basta con eso. Adicional a eso tienen que derribar el sistema actual para poder imponer sus ideas. Te quiero preguntar algo, ¿a ti te parece correcto que yo te imponga mi religión? ¿A ti te parece correcto que yo te imponga mi moral? Una cosa es que seamos objetivos para determinar qué moral tal vez tiene mejores valores, eso se llama objetividad. Pero otra cosa muy distinta es que yo te quiera imponer a ti mi moral o mis creencias. Yo te puedo compartir a ti de ellas, y de hecho te puedo invitar a que formes parte de mi moral. Y lo puedo argumentar, pero lo que sí no puedo hacer yo es imponerte eso. Desde la óptica posmodernista, ellos deben imponer su ideología. Y de entradita asumen que todos los demás estamos equivocados. Entonces, en el momento en el que tenés que imponer una ideología, en el momento en el que ya pasás a imponer una idea, déjame decirte que en ese momento tu argumento se volvió muy débil y debes cambiarlo. Porque bajo imposición no se argumenta. Se puede argumentar bajo la objetividad de las cosas, pero bajo la imposición ya tu argumento es muy débil y te sugiero que lo puedas cambiar. Ahora, Jesús en un momento tuvo la oportunidad de darse cuenta de cómo los seres humanos somos seducidos a querer arreglar todo lo que está afuera en lugar de ver hacia adentro. Y quiero que podamos leer en este momento Lucas capítulo 6. Vamos a irnos a leer el versículo 39. Les dijo también una parábola. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Acaso no se caerán los dos en algún hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. Ahora, mucho ojo, porque aquí es en donde viene esta idea que él introduce. Versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, si no ves la viga que tienes en tu propio ojo?
Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Fíjate, es muy interesante cómo los seres humanos nos sentimos atraídos. Nos seduce muchísimo la idea de querer componer todo lo que está afuera antes de querer componer lo que está adentro. Y si no miramos para adentro primero, ¿con qué autoridad moral o con qué argumento podríamos querer componer lo que está afuera? Primero deberíamos de componer lo que está adentro. Deberíamos de tener estos anteojos, bajo la idea que les expliqué anteriormente, deberíamos de tener estos anteojos que nos ayuden a ver hacia adentro, en lugar de ver hacia afuera y condenar y juzgar todo lo que está sucediendo afuera. Hay algo que podemos hacer hacia adentro. No digo que uno no pueda expresar su verdad o su opinión de determinadas cosas que mira afuera que están incorrectas. Al contrario, yo te invito a que siempre seas franco y te expreses con verdad y sinceridad. Pero en el momento en el que querés derribar algo que está afuera, querés derribar un sistema político, querés derribar un sistema económico, querés derribar todo lo que la sociedad ha ido construyendo a lo largo de años. Esta sociedad tiene muchísimas mejoras. La gente el día de hoy, por mucha escasez económica que haya, la gente tiene, incluso la extrema pobreza y los índices de pobreza no son los mismos que eran hace años atrás. Quiere decir que sí ha existido un avance y tenemos que ayudar y colaborar para que eso se reduzca y tienda a cero. Pero no podemos querer componer el mundo si primero no vemos hacia adentro. Y hay una idea que yo estaba pensando el otro día, y voy a hacer aquí una confesión un poco íntima o algo que es muy, muy mío. Hablamos que el posmodernismo lo ve todo bajo la óptica de poder y ellos asumen que ellos están en la posición correcta. Pero el otro día estaba hablando con mi esposa y yo le decía, mira, creo que aquí en mi mente o aquí desde la razón no soy posmodernista, pero creo que muchas veces en la vida, en el corazón, sí he llegado a hacerlo. Sí he llegado a querer juzgar a los demás diciendo, de plano está diciendo eso porque quiere tener la razón. O de plano me está haciendo ese comentario porque quiere imponerse por encima mío. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa es la posición que tiene una persona que tiene una herida aquí en el corazón. ¿No te has puesto a pensar en eso? Que cuando, por ejemplo, a una mujer o una chava, el novio tal vez, qué sé yo, le hizo algo malo y luego viene esta generalización de, todos los hombres son iguales. O cuando, por ejemplo, alguien, un empleado, su jefe lo trató mal o tuvo un acto de falta de respeto hacia él y después esta persona tiende a decir estos argumentos como, sí, todos los jefes son iguales. Y así hacemos, cuando alguien nos lastima, tendemos a generalizar y a decir, es que todos son iguales. Pero eso lo estamos diciendo no desde la razón, lo estamos diciendo desde el corazón. Entonces tal vez tú estás ahí del otro lado de la cámara juzgando y diciendo, sí, es que esos movimientos sociales, ¿cómo generalizan? O cómo es que lo ven todo desde la óptica de poder, están mal, están incorrecto. Pero si somos realmente honestos, ¿no será que en algún momento de tu vida, tal vez aquí en la mente no sos posmodernista, pero tal vez en el corazón sí has tenido estos momentos en donde has cedido a esas posiciones, en donde prácticamente asumís que toda la gente que está externa a ti es mala y solamente porque un día te lastimaron? Necesitas urgentemente, tanto tú como yo, esta sociedad en general necesita urgentemente colocarse esos lentes que le permitan ver hacia adentro, para juzgarte a ti primero antes de querer juzgar a todo el mundo. Y estoy seguro que en la medida en la que lo hagas, tu propósito individual va a ir floreciendo. Cuando todos te quieren catalogar a ti nada más por tu raza, género, orientación sexual o nivel socioeconómico, lo mejor que puedes hacer es recordarte cuál es tu sueño individual, cuál es tu propósito como individuo. Y ese va a ser el mejor antídoto para que no te dejes seducir por estos movimientos posmodernistas que lo único que quieren hacer es agruparte. Hay algo bien interesante que escribió el autor Stephen Hicks. Él tiene un libro que se llama Explicando el posmodernismo y con esta idea quisiera ir cerrando. Para el posmodernista, Herman Melville, el autor de Moby Dick, podía creer que estaba explorando los temas universales de la ambición personal y social del hombre y la naturaleza. Pero lo que los posmodernistas realmente proponen es que el capitán Ahab es el autoritarismo explotador del patriarcalismo imperialista y el insano impulso de la tecnología por conquistar la naturaleza. ¿Por qué? Porque para ellos ya no importa el libro que escribiste,
No importa el libro que escribiste si tiene verdades o no, lo que importa es quién lo escribió. Y entonces definiendo quién lo escribió voy a poder saber bajo qué óptica o bajo qué argumentos quiere imponerse sobre el que es oprimido. Y esa idea es una idea que necesitamos cambiar urgentemente. Como te digo, esta que no sea tu única fuente acerca de qué es el posmodernismo, ve, investiga un poquito más tú, comproba que lo que estoy diciendo yo sea cierto o no, y estoy seguro que así vamos a poder ir enriqueciendo nuestras opiniones. No me quiero ir sin antes hacerte una recomendación. Vamos a tener este segmento dentro de Eternidad y Razón, que te doy una opinión del libro, te doy una pequeña sugerencia para que lo puedas leer en casa, y en esta ocasión te quiero recomendar el libro El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Es un título que leí hace algunos meses, es buenísimo, es un libro que habla acerca de la travesía de este hombre pescador en el mar, y sin darte más spoiler, resulta muy interesante porque le toca vivir de todo en ese mar que él está pues dejándose ir. Y te hago esa recomendación porque ese libro habla mucho acerca del propósito individual y de cómo debes de ir, salir y buscarlo e ir detrás de ese objetivo que te impones. Que nadie te diga que tu contexto te determina, al contrario, sos tú el que determina tu contexto. Tené metas, tené objetivos, sé disciplinado para perseguirlos, y estoy seguro que cada día vas a ir mejorando esas aspiraciones que tienes y esos ideales que quieres alcanzar un día en tu vida. Ese título lo puedes conseguir aquí en Sophos. Gracias de nuevo a mis amigos de Sophos que nos dejan grabar esto aquí. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Este fue apenas el primer capítulo de Eternidad y Razón. Soy Nando Papa y espero verte en el próximo video.